Muy valiente. Bueno, bueno, Valerie, muchas gracias por su participación en este seminario, por esta participación virtual. La verdad que es muy interesante para nosotros tener intervenciones de especialistas extranjeros. Y nos gustaría saber algo sobre su forma, que se presente, por supuesto, para los estudiantes que participan en el seminario y que nos cuente algo sobre su formación, sobre su actividad profesional, sobre la disciplina que enseña o que enseñó en otro momento. Sí. Bueno, buenos días, me llamo Valérie Amiro y soy profesora en la Universidad de Quebec en Montreal, en la Facultad de Ciencias de Educación en el Departamento de la Didáctica de las Lenguas desde 2011. Tengo una buena experiencia en la enseñanza del francés como lengua segunda y del francés como lengua extranjera a los adultos en Canadá como en el extranjero, particularmente en China y en Francia. Y también me interesa la enseñanza de la didáctica del francés y es principalmente lo que hago aquí en la Universidad de Quebec en Montreal. En efecto, nuestro departamento prepara a los futuros profesores de francés y estoy principalmente encargada de cursos sobre la didáctica de la cultura y de lo intercultural y sobre la integración lingüística y cultural de los alumnos inmigrantes, que sean jóvenes o adultos. En este momento mis actividades de investigación están relacionadas principalmente con una formación web para la teatralización de cuentos y de leyendas de Quebec, en colaboración con colegas canadienses y mexicanas, especialmente con Heidi Silva de la UNAM. Es un proyecto de formación que busca promover la capacitación continua de los docentes y fomentar la dimensión intercultural relacionada con Quebec en los programas universitarios de formación. Tengo también otros proyectos de investigación, como la enseñanza de idiomas en línea para la integración de los inmigrantes adultos. Me interesa mucho también la integración lingüística y cultural de inmigrantes chinos adultos aquí en Quebec. Y estoy trabajando sobre el diseño, la implementación y la evaluación de un programa de formación para los docentes que trabajan actualmente con alumnos de lenguas alófonas en clases de integración y clases ordinarias en Montreal. Entonces, todo eso es muy cerca de mis intereses primarios, que son la cultura y lo intercultural. Ah, muy bien. ¿Y cómo se vincula su quehacer profesional con los manuales de lenguas extranjeras? ¿En qué punto, digamos, existen esas vinculaciones, esas digamos, uniones entre lo que es la materialidad del manual y estas líneas de investigación y estos trabajos que usted está realizando en este momento? Bueno, mi trabajo trata principalmente de la pertinencia y de la autenticidad de los manuales de francés como lengua segunda, porque en Quebec tenemos un contexto muy particular. No hay manual elegido o hecho especialmente para estos alumnos inmigrantes jóvenes o adultos. Entonces, los profesores deben elegir algunas actividades de algunos manuales diferentes o actividades de sitio web o actividades que crean. Es un trabajo de análisis crítica de los manuales existentes, con la posibilidad de incluir otras actividades, diferentes fuentes para satisfacer las necesidades de los alumnos.
en cuanto a mi trabajo de investigación, el tema de los manuales es muy importante porque, por ejemplo, en la investigación de la enseñanza de idiomas en línea, el Ministerio de la Inmigración de Quebec ha elaborado un programa de francés en línea para los futuros inmigrantes de Quebec. Y mi trabajo es analizar cómo este programa o manual en línea ayuda a los alumnos en su aprendizaje de la lengua, pero también en su integración lingüística y cultural. Y el proyecto que tengo sobre la formación web para la teatralización de cuentos y leyendas de Quebec también es como un manual en línea, porque creo que ese aspecto de la cultura quebequense, que las leyendas y los cuentos, no está incluido en los manuales tradicionales. Y eso es un proyecto de creación de manual o de material didáctico web, porque creo que esos aspectos de la cultura o del patrimonio literario quebequense puede permitir tener pistas de aprovechamiento concretas en el salón de clase. Entonces, trabajo sobre los manuales, pero particularmente el material web o en línea, porque no, los profesores aquí no tienen uno manual que es oficial para trabajar con sus alumnos. Es decir que se crean materiales ad hoc, digamos, sí, para ese público, que es un público bastante específico, ¿no es cierto? Sí. Con una cantidad de particularidades. Pero no hay creación de manuales en el sentido del libro objeto, sino más bien de materiales o de secuencias didácticas o de materiales web, o entendí mal. No, bueno, hay manuales, pero por ejemplo hay un manual de comunicación, hay un manual de gramática, pero no hay un manual o una manera de tratar la lengua que puede incluir gramática y vocabulario y otras cosas. Claro, entonces, claro, los profesores deben elegir entre algunas cosas. Hay autores quebequenses que escriben manuales, pero no es muy no es general, es específico. Claro. Sí. Claro, perfecto. ¿Qué es lo que usted piensa? ¿Cómo los ve? ¿Qué opina en realidad sobre esos materiales? Bueno, creo que en general los manuales de lengua, que sean de lengua segunda o extranjera, deben reflejar la cultura en la cual la lengua es utilizada, y no solamente presentar la lengua sola sin referencias culturales. Entonces los manuales deben constantemente hacer lazos entre la lengua y la cultura. Pero el francés como lengua segunda es una disciplina, creo, muy distinta al francés como lengua extranjera, porque los alumnos pueden utilizar la lengua afuera de la clase, en la calle, practicar en algunos sitios lo que han aprendido en la clase. Entonces los manuales de lengua segunda deben ser muy cerca de la realidad lingüística y cultural cotidiana para que sean útiles. Pero me interesa mucho la dimensión cultural de los manuales, porque deben de representar la cultura con sus formas lingüísticas especiales, sus temas de cultura específica, etcétera, en el lengua segunda o extranjeras. Son importantes, pero hay otras maneras de complementar o de añadir el contenido a los manuales. Para mí es la base de un curso, el manual, pero el profesor debe o puede añadir otras cosas en su enseñanza. Está bien, y digamos que para la lengua segunda está claro que como el uso social de la lengua es mucho más urgente, inmediato. Me parece que está claro el tipo de manual. ¿Y qué pasaría con los manuales, por ejemplo, de lengua extranjera? ¿Cuánto de esto cultural debería estar presente o no, o menos, o en qué dosificación, según usted?
Bueno, aprender una lengua es también aprender una cultura para mí y es muy importante para la motivación de los alumnos para su futura integración, pero quizás no integración para inmigrantes, pero si quieren trabajar en una otra lengua, si quieren hacer una visita o viajar a otros países, deben conocer algunos aspectos de la cultura y el aprendizaje de la lengua es un lugar que considero muy bueno para conocer al otro, para conocer a la cultura del otro. Entonces, los manuales de lengua extranjera también deben presentar aspectos culturales, interculturales, para hacer un análisis crítica de su propia cultura. Decir, si ese tema es presente en la otra lengua o la otra cultura, en mi cultura, ¿qué sería similar, qué sería diferente? Entonces creo que los manuales son plataformas de discusión sobre la cultura o lo intercultural, perdón, y que pueden ser una manera en lengua extranjera de conocer más a la cultura también. Claro. Sin esta urgencia de la calle o claro, de la vida cotidiana. Sí. Inmediata, digamos, de la lengua. Muy bien, y ya que estamos hablando de los manuales, ¿usted nos podría contar alguna experiencia personal, alguna anécdota, algo que tenga que ver con sus propias vivencias, ¿no? Con respecto justamente a los manuales? Bueno, cuando aprendí el inglés, el español o el chino, lo que me interesaba más en los manuales fuera el contenido cultural. En muchos manuales hay una pequeña sección o algunas páginas que tratan de temas culturales. Por ejemplo, el origen de unas fiestas o las personas famosas, el arte, la geografía, la historia. Eso me encantaba y me motivaba para aprender más. Ahora en mi trabajo quiero que esta dimensión, la dimensión cultural, sea muy presente y que sirve para introducir los elementos lingüísticos de un curso. Y cuando enseñaba el francés como lengua segunda a los inmigrantes adultos aquí en Quebec, tenía un manual obligatorio de Francia, pero ese manual tenía tantas lagunas relacionadas con las necesidades de los alumnos, por ejemplo, cómo abrir una cuenta bancaria o cómo escribir un currículum vitae en francés, cómo buscar un apartamento aquí en Quebec, que todo el tiempo estaba preparando mi material con elementos auténticos, documentos auténticos, utilizando revistas, periódicos, extractos de emisiones de televisión o sitios web que presentan el francés de Quebec. Y de esas experiencias viene el deseo de ayudar a los profesores para darles unas pistas didácticas para realmente incluir la cultura en su enseñanza. Entonces, para mí, el manual debe ser ¿cómo se dice? Una herramienta de trabajo, pero no la única. Hay que buscar a muchas maneras diferentes de presentar la lengua y la cultura a los alumnos, y el manual creo, la base o la primera herramienta de trabajo para hacer eso. Sí, yo cuando usted contaba esta primera historia me recuerdo los manuales, ¿no? Que en general todavía, inclusive los más modernos y los actuales, siguen viniendo con una sección cultura o civilización a veces, ¿no? Como digamos que hay por ahí esfuerzos desde lo dicho, desde los prólogos, ¿no? Donde se habla de la integración de la lengua y de la cultura, pero después en el objeto libro aparece bien claramente como dos dimensiones, ¿no? Una dimensión lingüística, que es la lección, el diálogo, el cuadro de gramática y demás, y después una dimensión cultural que aparece en unas páginas, normalmente hacia el final de la unidad,
bueno, con, Sí. con estas cosas que usted decía, ¿no? O los personajes célebres o los monumentos, y ahí se ve claramente desde lo físico una disociación entre la lengua y la cultura, que bueno, justamente eso, inclusive en los manuales por ahí más nuevos y más modernos, ¿no? Que es esto lo que... Como lo dice usted, es al final de un tema, al final de una sección, y eso para mí es como los profesores tienen tanta que hacer, y entonces al final es como, ok, para casa si quieren, pero no tenemos tiempo en la clase. Sí, sí, y sí. eso no me gustaba. Claro, claro. ¿No? Porque a veces parecería como que es necesario todo ese recorrido más lingüístico de alguna manera para después acceder a esta otra parte cultural, como si realmente hubiera una disociación y un antes y un después, ¿no? Bueno, esto sigue ocurriendo y lo seguimos viendo. Bueno, el trabajo será justamente de tratar de integrar esas dos partes que parecen disociadas y que, bueno, uno sabe que desde la teoría y desde la práctica también no lo están, ¿no? Pero bueno, aparece bastante esto. Bueno, Valérie, usted ha trabajado mucho sobre estas cuestiones de la cultura, lo intercultural, y entonces, bueno, nos gustaría que pueda presentarnos esta intervención que ha pautado hacer sobre este tema, lo cultural, lo intercultural en los manuales de lengua extranjera. Sí, con mucho placer, muchas gracias. Entonces, para introducir mi presentación, quiero poner el énfasis sobre el aprendizaje de la lengua como una entrada en la cultura. Eso es nuestra premisa fundamental. El aprendizaje del francés, en mi caso, es como una entrada en el mundo francófono, una puerta de acceso a la cultura del otro. Y la enseñanza de las lenguas es para mí un lugar privilegiado para dar oportunidades para conocer más el otro y su lengua y su cultura, para permitir comprender el otro y apreciarlo más, y para favorecer el desarrollo de una competencia de comunicación cultural y intercultural. La competencia intercultural es un elemento importante del marco común europeo de referencia para las lenguas. Ejemplos de campos de investigación en la didáctica del intercultural incluyen, por ejemplo, las maneras de enseñar las lenguas, las representaciones de las lenguas y de las culturas, el desarrollo de la identidad cultural y también la elaboración de manuales. Y ahora quiero preguntar, ¿qué sitio ocupa la cultura y lo intercultural en los manuales de enseñanza de la lengua segunda y de la lengua extranjera? Hay algunos inconvenientes de los manuales. Paso para las ventajas porque son muy conocidos, pero hay también algunos inconvenientes, incluyendo la falta de informaciones en enlazo con la actualidad, y la imagen es incompleta o estereotipada de la cultura que presentan. Pero a pesar de esas críticas, la mayoría de los profesores de lengua segunda y de lengua extranjeras utilizan un manual, pero también utilizan unos o material adicional. Según un estudio de el trabajo de Davcheva y Sercu de 2005, son 92% de los profesores que utilizan manual adicional. Por ejemplo, música, videos, periódicos, revistas, publicidades, mapas, fotografías, etcétera. Es muy variado, es auténtico y también es incitativo para los alumnos. Entonces, sí, la utilización de los manuales es una realidad en la enseñanza de las lenguas segunda y extranjera, y
el criterio cultural no es extremadamente importante en el momento de elegir un manual, pero el material suplementario puede servir de soporte a la enseñanza de la cultura o de lo intercultural en la lengua segunda o extranjera. Parece tener ahí una visión conflictiva de la utilización de los manuales para enseñar la cultura. Los profesores no perciben siempre los manuales como muy útiles para abordar la dimensión cultural. Por ejemplo, al final de una sección o de un tema, algunas páginas, pero es muy distintos a los aspectos lingüísticos. Pero les utilizan en gran número en la clase. ¿Por qué? ¿Es por falta de tiempo, falta de creatividad o cuáles son los aspectos culturales que debemos enseñar? ¿Son en los manuales no, o no? Entonces voy a parar aquí y continuar en una otra sección. Estas preguntas están relacionadas con la necesidad de volver a definir una competencia de comunicación como la competencia de comunicación intercultural. De qué cultura hablamos, cuáles elementos de cultura tratar y qué significa comunicar interculturalmente. Es necesario para mí en los manuales tratar de 3 dominios del marco de referencia de la comunicación intercultural definidos, por ejemplo, por Lussier, que son el saber hacer y también el saber ser. La adquisición de saber es de natura cultural o intercultural, se refiere a los contextos socioculturales, a los modos de vida diversos. Por ejemplo, saber que hay 3 millones de personas que viven en Montreal, saber que el 24 de junio es un día nacional aquí en Quebec y que todo está cerrado, saber que hay muchas fiestas o conciertos en estos días. Entonces, el saber es a menudo el contenido cultural o el único contenido cultural en los manuales de lengua segunda o extranjera. Pero creo que es importante tratar también del saber hacer en los manuales, porque el saber hacer es como saber ajustarse al medio social, saber actuar interculturalmente, saber integrar la lengua y la cultura y negociar entre los dos. Por ejemplo, saber cómo escribir un curriculum vitae o cuándo utilizar el tu o el vous, o en español el tú o el usted. Esos son conocimientos, pero hay que saber cuándo o qué hacer con quién, y es un poco más complicado que solamente saber o conocer algunas cosas. Y al final hay una dimensión que se llama el saber ser cultural e intercultural, que es la sensibilización a otras lenguas y a otras culturas, saber aceptar y integrar a otras culturas, saber integrar actitudes de apertura a las culturas. Y los manuales creo que deben suscitar una reflexión crítica por la análisis de nuestros estereotipos, y eso es muy ligado con el saber ser, creo. Me parece entonces necesario favorecer los manuales elaborados con una perspectiva cultural o intercultural. Por ejemplo, los manuales que tienen textos y documentos auténticos, o por ejemplo extractos audio, artículos de periódico, mapas, fotos, y ejercicios interactivos para la comunicación o la producción oral, que son muy auténticos. Es importante hacer reaccionar
el alumno proponiéndole textos y elementos visuales que ofrecen diferentes perspectivas sobre la cultura y la realidad cultural de la lengua que aprenden. Y para eso el alumno es parte activa de la reflexión sobre la cultura del otro y sobre su cultura. Em, Voy a terminar con, para decir que me gustaría concluir poniendo también el énfasis sobre la importancia de incluir el contenido cultural o intercultural en la enseñanza de las lenguas en general, pero también en los manuales, porque es la base del trabajo de los profesionales, de los profesores. Y también la posibilidad y la necesidad, creo, de completar los manuales por el añadido de documentos auténticos que son muy cerca de la realidad del momento de los alumnos y que puede servir para su aprendizaje cotidiano o que son relacionados con la vida cultural de estos días, en la cultura del otro. Entonces, quiero decir muchas gracias, merci beaucoup, y buena reflexión sobre la cultura y lo intercultural en los manuales de lengua segunda y extranjera. Muchísimas gracias, Valerie. Muy interesante, muy interesante esto de los diferentes tipos de saberes, me parece, ¿no? Que a veces sí, que los manuales quedan un poco a mitad de camino, ¿no? Con la cuestión de los saberes. Son muy ricos en saberes, menos ricos en saberes hacer y muy pobres en saberes ser. ¿No? Pero difícil, es bastante difícil tratar el saber ser. Seguramente. Es muy intuitivo, muy, no sé, es más difícil que saber que el 24 de junio es un día seguramente, nacional. Claramente, ¿no? Requiere de otras competencias también del profesor, ¿no? Requieren de competencias de los autores de los manuales, del profesor para trabajarlos. Claramente son saberes que son tan transversales por ahí, ¿no? Que van más allá del propio manual. Es verdad que el manual los debería tomar, pero por ahí la transversalidad de esos saberes hace que se complique y que sea bastante difícil, ¿no? Plasmarlos en un manual, ¿no? Sí, por favor. Una buena manera de tratar de eso, de empezar, es comparar las culturas, creo. Es interrogar o preguntar a los alumnos sus estereotípicos o cuál es su concepción de la cultura o de la lengua del otro y para comparar, para hacer un análisis de las representaciones, de las concepciones, es un aspecto creo muy crítico que no está incluido en los manuales y que tiene razón, los profesores tienen que ser, ¿cómo se dice?, familiarizados, ¿no? Claro, sí, familiarizarse con ciertos tipos de saberes que realmente son fundamentales, pero que no son los más habituales que uno está habituado a transmitir, ¿no? Sí. Porque también creo que la transmisión de ese tipo de saber implica otras dinámicas, ¿no? Dinámicas de clase, dinámicas escolares, que bueno, son muy interesantes y que yo siempre pienso justamente con respecto a estos saberes en particular, que desde el punto de vista, digamos, de la escolaridad, siempre hay algunos temas que son muy difíciles de resolver con respecto a esos saberes, ¿no? La progresión de esos saberes, qué se enseña primero, qué se enseña después, digamos, no es
la evaluación de esos saberes, digamos, cómo se evalúa si uno es tolerante, si no es tolerante, o si es abierto a las culturas del otro, ¿no? Digamos, es bastante, es complejo como, digamos, la dimensión escolar de esto me parece que es bastante compleja, ¿no? La transposición, en todo caso, al ámbito del aula me parece que es compleja, ¿no? Oh, sí, sí, sí. Y hay Barham que dice que la única forma de evaluación de estos saberes es con un portfolio o Claro. algo muy largo en el tiempo, porque es muy difícil evaluar a una actitud. Seguro. Es muy difícil, pero hacer ejercicios para escribir no sé, sus estereotípicos eso es la única manera de realmente evaluar a esta competencia, pero es muy complejo y si tratamos de cultura en los cursos, bueno, hay que evaluar o si tomamos energía y tiempo en eso, hay también que evaluar algo al final. Y Seguramente. eso es una grande pregunta en el mundo del intercultural. Seguramente. Bueno, Sí. por ahí podemos dejar esa pregunta para otra intervención, ¿eh? Así que la invitamos para próximas intervenciones. Le agradezco mucho a Valeria, la intervención, los aportes, la discusión, ¿eh? La verdad me parecen muy interesantes y vamos a colocar en nuestra mediateca también los textos Okay. numérisés que nos hizo llegar y me parece que van a ser útiles para los estudiantes, para el abordaje de toda esta cuestión. Bueno, le agradezco mucho otra vez. Muchísimas gracias por Muchas todo. gracias. Ahora vamos a grabar esto.